Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de una de mis plantas favoritas, el cual es el maíz. Es una planta sumamente ancestral, con muchísima historia. El maíz es un cultivo que se desarrolló de la mano del ser humano, ¿verdad? Si no hubiéramos metido literalmente la mano hace miles de años en este cultivo, no se hubiera desarrollado como lo conocemos hoy en día. Entonces, uno de los mejores ejemplos de una de las creaciones más lindas que ha tenido la agricultura y el ser humano. Es una planta que se originó en la parte del suroeste de México y tiene por lo menos de unos 6.000 a unos 8.000 años de antigüedad. Ha sido un proceso muy lento y muy largo de adaptaciones, de selección. El maíz es una planta que evolucionó a raíz de un cultivo muy rústico que se llama el teocintle. Todavía se puede encontrar la planta del teocintle en varias regiones de México y América Central. Y de la mano del ser humano empezamos a seleccionar, ¿verdad? En todo este proceso, generación tras generación. El teocintle es un cultivo que tiene un grano sumamente duro y casi que incomible, ¿verdad? Entonces, las primeras formas de realmente consumirlo era de calentarlo en donde él revienta como una palomita de maíz, y de ahí fue donde empezó el proceso de selección, generación tras generación, hasta poder empezar a desarrollar lo que conocemos hoy en día como lo que es el maíz. Entonces vamos a hablar bastante y vamos a hablar especialmente de cómo poliniza un maíz, cómo es que funciona, cómo es que realmente nos da mazorcas, nos da granos, y algunas técnicas para mejorar su polinización o para evitar cruces entre otras variedades, y hablar como generalidades de este hermoso cultivo. El maíz es una planta monoica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mismo individuo, ¿verdad? En una sola planta tiene flores hembras y tiene flores machos en estructuras separadas. Entonces, la flor hembra de una planta de maíz se representa por la mazorca no desarrollada y por todo el cabello, ¿verdad? Que tiene aquí abajo, todos estos pelitos. Y la flor macho es el penacho que está arriba, ¿verdad? Que contiene el polen o el equivalente al esperma de la planta, donde ese polen tiene que llegar a la estructura hembra para poder empezar a desarrollar granos y empezar a desarrollar el fruto en sí. Comenzando con la flor macho de la planta de maíz, aquí es donde se produce todo el polen que va a ir a fertilizar a las flores hembra. Entonces, liberan millones de granos de polen a través de todo el ciclo de floración. El polen es sumamente liviano y puede viajar kilómetros de distancia si no tiene como barreras vivas o árboles o realmente como barreras físicas que le permitan llegar a largas distancias, pero sumamente liviano y viaja distancias pues larguísimas, ¿verdad? Entonces lo que hace evolutivamente la planta es, con las sacudidas del viento, ¿verdad? Es liberar ese polen y que caiga como nubes, ¿verdad? Como estas hermosas nubes mágicas que caen, y cada granito de polen va cayendo en todos los cabellos de la flor hembra para ir poco a poco polinizando lo que es la mazorca de la planta. Ahora vamos a hablar de las flores hembras, ¿verdad? De los cabellos de la mazorca. Aquí tenemos un lindísimo ejemplo de un cabello súper largo, ¿verdad? Y frondoso, de color rojo vino hermoso. Eh, Cada cabello de estos, ¿verdad? Representa un potencial grano dentro de la mazorca del maíz. Entonces, tiene que caer un grano de polen en cada uno de estos cabellos para que el grano de polen se pegue a esta estructura, germina especialmente por unos tubos que van germinando por dentro del pelo y van y desarrollan el grano dentro de la mazorca. Entonces, cada polen que germina y cae en cada pelo de este maíz, de la cabellera, ¿verdad? Es un potencial grano. Es por eso que a veces nos salen en milpas mazorcas con granos vacíos, ¿verdad? O un poco vacías. Eso ocurre porque un grano de polen no cayó en uno de esos pelos y no pudo germinar para desarrollar un grano, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que exista muy buena polinización dentro del cultivo para asegurarse que
la mayor cantidad de polen caiga en todos los pelos del maíz para que cada uno germine y desarrolle mazorcas muy completas. Entonces, cuando sacamos mazorcas que son totalmente llenas, hubo una polinización increíblemente buena, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer, generalmente es trabajo del viento, pero si tenemos días en los cuales no hace nada de brisa o nada de viento, son muy calmados, una técnica muy fácil que podemos aplicar es simplemente ir por la milpa e ir sacudiendo las plantas en la mañana para que ellas liberen polen suavemente, caiga la nube y vaya polinizando mejor. Hay otras técnicas inclusive que se hacen con embolsados, entonces yo puedo agarrar, digamos, si tengo milpas muy pequeñas, esta es una variedad muy alta, ¿verdad? Pero generalmente así es como se hace. Agarro una bolsa, ¿verdad? De papel, tal vez encerada por dentro, la coloco adentro de la flor macho, sacudo bien la flor para recolectar polen, saco la bolsa con mucho cuidado y voy, la meto adentro de la flor hembra, lo sacudo y lo hago manualmente. Eso funciona para huertas caseras, tal vez para milpas muy pequeñas, que quiero como asegurarme que mis mazorquitas van a salir súper llenas, ¿verdad? Entonces es otra forma en la que se puede hacer para mejorar la polinización. Cuando estamos hablando de variedades de maíz o sembrando variedades de maíz muy específicas, es importante tener en cuenta el tema de polinización cruzada. Eso quiere decir que el maíz es una de las plantas que más fácil se cruza con otras variedades de maíz por la ligereza del polen, por la cual estaba hablando, ¿verdad? Donde viaja muy fácil por el viento, es súper liviano. Entonces, si yo tengo mi milpa en mi finca y no tengo barreras vivas o físicas, buenas arboledas, por ejemplo, o colinas o montañas que me tapen, digamos, ese viaje de ese polen con, por ejemplo, una milpa de un vecino que está a una distancia, digamos, cercana, hay probabilidad de que el polen de mi milpa caiga en la milpa de él y cree como ese cruce de polen, ese cruce de variedades o viceversa, ¿verdad? Que de ese vecino me caiga polen de la milpa de él de otra variedad y venga a contaminar, digamos, la variedad que yo estoy sembrando. Entonces es importante tratar de evitar esto, ver qué están sembrando los vecinos. Se recomienda que haya distancias de por lo menos de 2 kilómetros entre diferentes milpas para que no haya cruce de polen, ¿verdad? O haya menos cruce, pero es difícil que ese tipo de circunstancias sucedan fácilmente. Si no tengo esa posibilidad, otra característica buena es como si tengo milpas como esas cuadradas, digamos, generalmente le saco semillas solo a las mazorcas de la parte interna que estuvieron más protegidas por las plantas del perímetro externas, donde tal vez captaron otros polens, pero aquí en lo interno tal vez están las variedades más puras, entonces hay menos posibilidad de cruce, es otra técnica. Pero sí tenerlo muy en cuenta para tratar de mantener la pureza de las variedades y que no haya mucha contaminación. El maíz es un cultivo muy específico porque necesita mucha diversidad genética para mantener poblaciones viables, ¿verdad? Fuertes, sanas. Entonces se dice que para yo poder guardar semilla de maíz y mantenerla sana con el tiempo y viable y más fuerte, necesitamos poblaciones de por lo menos 200 o 300 plantas cada vez que sembramos en las generaciones para que haya muchos individuos diferentes compartiendo mucho material genético entre el polen de los machos que caen en las hembras, entre diferentes individuos. Entonces, siempre es recomendable si vamos a guardar semilla y queremos mejorar, hacer poblaciones por lo menos de estos tamaños. Si no tenemos la posibilidad y son huertas pequeñas, tal vez de 30, 40 o 50 plantas, no es tan recomendable estar recolectando semilla para poder volver a resembrar, sino que siempre tengo que tratar de que salgan de poblaciones más grandes. Inclusive también necesitan como bastante diversidad genética, entonces he escuchado de casos, estuve escuchando hace poco, ¿verdad? En un podcast que se hablaba que comunidades campesinas, creo que era en Ecuador o en Colombia, no recuerdo,
poblaciones de esa zona que siembran mucho maíz, cuando quieren darle como un fuerzón, ¿verdad?, a esa variedad, lo que hacen es que agarran su variedad de maíz blanco, por decir algo, buscan una comunidad que haya tenido otra variedad de maíz blanco parecido y van y consiguen semilla de esa comunidad, las mezclan para no perder muchas características de la variedad en sí, sino que sean variedades similares, pero que tienen diversidad genética muy variada, ¿verdad? Y bastante distinta, que hace que le meta como ese mix, ¿verdad?, a esa olla genética y haya siempre como mayor fortaleza y mayor viabilidad en esas poblaciones. Entonces, es un tema importante también de mencionar si queremos estar guardando semillas de maíz y son conceptos importantes de tomar en cuenta. Si te gustó este video y aprendiste cosas nuevas sobre este hermoso mundo de la agricultura, suscríbete al canal y dale me gusta. Tal vez en los comentarios también dejar qué otro tipo de videos les gustaría ver. Y ahí estamos constantemente tratando de fortalecer esta comunidad y seguir sembrando alegría.